Bienvenido al canal de Yoga en Vida. Estoy de nuevo con Ramiro Calle para hacerle una entrevista muy interesante. Y para quien no lo conozcáis, Ramiro Calle es el introductor del yoga en España y uno de los grandes estudiosos del orientalismo. Cuéntanos algo sobre tus publicaciones. Bueno, ya que hoy vamos a hablar de un tema tan apasionante como me has propuesto, que es el de la insatisfacción e insatisfactoriedad, puedo decir que entre mis numerosas obras pues he dedicado un buen número de ellas a la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés y un largo etcétera de temas que tienen mucho que ver con lo que llamaríamos la psicología de las profundidades. Coméntanos alguno de estos títulos, por si alguien está interesado. Sí, pues por ejemplo, Ante la ansiedad, que es un libro que lleva por 8 o 9 ediciones, o Superar la depresión, o Ante el miedo, la angustia y la ansiedad, y la ciencia del sosiego, y el libro del sosiego. O sea, he escrito un buen número de libros donde trato de fusionar tanto lo más importante de las psicologías de las profundidades de Oriente como de las de Occidente, porque yo durante muchos años también tuve relación con grandes especialistas del alma humana en Occidente, no solo en Oriente. Me sometí a un entrenamiento psicoanalítico de gran profundidad, o sea, que no solo me he dedicado a adentrarme en las psicologías y psicoterapias de Oriente, sino también mucho de las de Occidente. Bueno, pues todo ello seguramente va a ser de ayuda para la presente entrevista, que es la poderosa energía de la insatisfacción. Pues esperemos que así sea. Aprovecho una vez más para agradecerte que hayas venido de nuevo a entrevistarme, que tienes que desplazarte desde Valencia, para felicitarte tanto por tu Instagram como por tu canal, que cada día muy merecidamente tienen más suscriptores, y también para felicitarte como profesora que eres desde hace muchos años de piano y como profesora que eres sin duda magnífica de yoga. Gracias, Ramiro. Gracias. Y gracias a vosotros también por seguir este canal. Vamos con el tema de hoy, Ramiro, que es la poderosa energía de la insatisfacción. Yo creo que todos los seres humanos se han sentido insatisfechos en algún momento determinado de sus vidas, o directamente es un estado constante con el que lidiar diariamente. ¿Por qué el ser humano tiende a sentirse insatisfecho? Bueno, yo realmente soy matrícula de honor en insatisfacción, porque ya cuando era un niño mi madre me decía el eternamente aburrido, el eternamente insatisfecho. Todo ello, estas anécdotas muy significativas, las he dado a conocer en mis memorias, El viaje de mi vida, porque dicen mucho de cómo era ya yo de niño, siempre de alguna manera buscando, esperando, tratando de hallar, cuestionando, intentando descifrar el misterio insondable de la vida. Todo eso me hacía enormemente insatisfecho, unido todo ello a mi enorme sentimiento de soledad, a mi enorme incapacidad para aceptar esta vida tan injusta como era, y en suma también para aceptarme a mí mismo, en el sentido de que deseaba tener mayor comprensión, mayor contento y precisamente mayor satisfacción. Hay algo que es interesante reseñar de uno de los libros más elocuentes y hermosos que hay de las enseñanzas del yoga. Se llama el Yoga Vasista, y hay un versículo en el que se dice: solo un bruto no tiene descontento. La mayoría de los seres, incluidos los animales, ahora veremos, tenemos descontento. Y se dice en este texto, porque justo el que tiene descontento trabaja para tener contento. El que no está satisfecho de una situación
el que no acepta su propia necedad o ignorancia básica de la mente, el que no considera que está a la altura de sí mismo, siente esa profunda insatisfacción que precisamente es la energía muy poderosa que nos lleva a buscar y a tratar de encontrar. ¿Crees que es la insatisfacción una de las causas de lo que se ha venido a llamar la angustia existencial? Que a este propósito, o sea, que a esta insatisfacción el filósofo Kierkegaard denominó enfermedad mortal. Sí, es que llega a ser una enfermedad mortal. Hay personas que sienten tan íntimamente, tan profunda y tan intensamente la insatisfacción que no la pueden soportar. Es como si constantemente les estuvieran electrocutando. Solo en la medida en que encuentran salidas de esos callejones aparentemente sin salidas, de esos atolladeros, empiezan a poder respirar, porque de otra manera es la angustia, la angostura, ese sentimiento tan apesadumbrante en el que de alguna manera incurrimos todas aquellas personas que queremos encontrar respuestas, que queremos resolver los grandes interrogantes de la existencia. La insatisfacción es una energía tan poderosa que te puede liberar, pero también te puede condenar, o te puede dejar en un terreno de nadie, donde siempre estás en ese anhelo de comprender, de resolver los grandes interrogantes de la existencia, pero no lo logras. Entonces te quedas a medio camino y, como decía el controvertido maestro Gurdjieff, él decía, algunos están en un lado de la orilla de la oscuridad. Algunos han logrado pasar al otro lado del océano, del río, la orilla de la luz. Pero, decía él, incertidumbre, miseria, desolación para los que están entre las dos orillas. La persona insatisfecha muchas veces es que no está contenta con lo que es, pero tampoco encuentra aquello que la puede hacer contenta. No está satisfecha con lo que vive, pero no encuentra de ninguna manera aquello que puede satisfacerla. Estar en ese terreno de nadie, cabalgar sobre dos caballos, eso llega a ser demoledor, muy extenuante y realmente desolador. ¿Crees que es la insatisfacción la causa de la ansiedad, algo tan común en la sociedad actual? Es una, digamos, prima cercana o una pariente próxima, la insatisfacción. Pero la insatisfacción es más. Muchas veces la ansiedad se queda de tal manera en la ansiedad misma, en la angustia, en el miedo, en la incertidumbre, que no va más allá, que no entra en el terreno, yo diría, más fructífero, más saludable y más prometedor de la insatisfacción. Porque la ansiedad te puede colapsar, igual que la depresión, la tristeza, y no sales de ahí, entras en un bucle del que no logras emerger. Pero la insatisfacción es una energía tan fuerte, es una especie de hambre, es sed, es fiebre del alma, que te lleva a buscar, porque si no te movilizas para buscar, entonces es que realmente te achicharras y realmente agonizas. Pero realmente el problema es que muchas veces la insatisfacción hace que la gente se aferre a algo que a lo mejor es contraproducente. Sí, porque buscamos muchas veces placebos, paños calientes. De alguna manera queremos encontrar soportes, aunque sean falsos o aunque en lugar de ayudarnos, nos provoquen paradójicamente mucha más insatisfacción. La insatisfacción es un agujero.
La insatisfacción es una especie de pozo interior que no logramos llenar, pero cuando lo llenamos de una manera que no es la adecuada, entonces el pozo se adentra, se profundiza, se hace más negro y experimentamos más insatisfacción y más desgarramiento. Sin embargo, si sabemos utilizar esa fiebre del alma, que es la insatisfacción, para realmente encontrar situaciones externas e internas que nos sean inspiradoras, reveladoras, que nos ayuden a crecer, a tener más conciencia, más entendimiento, en suma, a desarrollarnos, la insatisfacción es como una pértiga, un mástil que nos ayuda a saltar más allá de lo aparentemente conocido, y entonces entramos en otro mundo que está más allá de las ideas, de los conceptos ordinarios. La insatisfacción nos moviliza, pero nos puede movilizar para bien, tomar caminos o derroteros constructivos, o nos puede movilizar para mal y tomar caminos destructivos y autodestructivos. A saber cuántas personas habrán o se habrán precipitado en el universo de las drogas debido a una insatisfacción que han querido superar o contener y han recurrido a las drogas para ello, y lo que han hecho es crear más y más insatisfacción. Hay que tener mucho cuidado porque la insatisfacción nos puede llevar a todo tipo de adicciones. Adicción sexual, adicción de alcohol, adicción de drogas, de juego. Y creemos que eso nos ayuda porque en el momento te distrae, te hace jugar al escondite contigo mismo y te despista, te aturde, pero a la larga ese tipo de soluciones artificiales y neuróticas lo que hacen es generar más y más insatisfacción. Y la insatisfacción es una energía muy poderosa que tenemos que aprender a canalizar. De esto no hay la menor duda. Yo mismamente, hace muchísimos años, hablé con el padre Le Mercier, que era un benedictino que se hizo psicoanalista y que me carteé con él, porque curiosamente él psicoanalizó a muchos benedictinos que tras psicoanalizarse abandonaron el monasterio. Pero como él decía, es mejor contar con gente que tenga una vocación sana y genuina y no con gente que tenga una vocación totalmente extraviada y extraviante. Pues yo me carteé con él. Él estaba en Bélgica, en Francia, y me acuerdo que estuvimos hablando psicoanalíticamente de mí porque yo entonces estaba en un proceso difícil de psicoanálisis. Y él mismo me dijo que yo seguramente mi insatisfacción profunda la sacaba a través de escribir y escribir y escribir. Quizás esa insatisfacción canalizada me ha conducido a haber publicado 250 obras, a otra persona a haber hecho la mejor poesía. Mi hermano Miguel Ángel era poeta porque era también una persona profundamente atormentada a veces e insatisfecha. Eso le daba un gran caudal de maravillosa inspiración. Otras personas habrán obtenido logros en el arte, en la música, en el deporte, en la ciencia, si sabemos canalizar esa insatisfacción. Pero si la insatisfacción no se canaliza, finalmente te electrocuta, te abrasa. Es como si te colocan con los pies desnudos sobre una plancha caliente, tienes que saltar o te abrasas. Pues muchas personas, el problema es que en lugar de saber canalizar la insatisfacción, están generando más y más insatisfacción. Y eso no tiene final.
Eso es lo que podríamos llamar, como dicen los indios, el círculo vicioso del 99. Cuando di algo tengo 99, digo voy a redondear y tener 100. Y cuando tengo 199 voy a redondear y tener 200 y así sucesivamente. Porque esa fiebre, esa sed de la insatisfacción no se cura solo por atiborrarse de estímulos sensoriales. No, eso crea más insatisfacción. Es como si tienes sed y estás bebiendo agua en salazón. Más y más sed. La única manera de resolver la insatisfacción es dentro de uno mismo, es en nuestra vida interior, cambiando actitudes, perspectivas, parámetros, empezando a ver las cosas de una manera diferente, no siempre como nos han enseñado más de lo mismo. Ahí estamos perdidos, es un callejón que no lleva a ninguna parte, sino tratando de resolver nuestra vida psicológica, aceptándonos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, ¿qué nos revela de nosotros mismos un estado de angustia existencial o de insatisfacción? ¿De qué es indicativo? Es indicativo de tantas cosas. Primero, de que eres un inconformista, con lo cual salud. Ser en esta sociedad un inconformista es signo de salud mental, si no es plegarte y seguir el instinto de borreguismo. Luego la insatisfacción es inconformismo, es que no terminas de estar a gusto ni contigo mismo ni con el entorno. Como el entorno no se puede resolver, yo diría, resuélvete a ti mismo. Donde hay que cambiar las cosas antes que nada es en nuestra propia mente, es donde hay que resolver. La insatisfacción muchas veces se traduce como incertidumbre, como zozobra. El miedo también puede producir un estado de insatisfacción y sobre todo una palabra que he utilizado al principio de esta charla, el descontento. Cuando no estamos contentos ni con nosotros, ni con los demás, ni con la vida, ni con nada. El propio descontento es un revulsivo. Lo que hace es que te movilices. El que está descontento busca contento, salvo que caiga ya en un estado de depresión, de abandono, de indolencia, que ni siquiera le queden fuerzas para salir de su estado de descontento, porque hay que decir que la insatisfacción es una energía muy poderosa, pero también absorbe mucha energía. Cuando estás muy insatisfecho, hora tras hora, jornada tras jornada, es que eso es demoledor. Eso llega a un momento que te extenúa, te agota psicológica y espiritualmente. Y yo diría que el lado más constructivo de la insatisfacción es que como tal energía nos ayude a humanizarnos, nos ayude a que nuestra conciencia evolucione y sea creciente, nos ayude a darle un significado, un sentido más elevado a nuestra vida, nos ayude en suma también a cambiar aquello que ya le haremos un programa que lo tenemos hablado, Silvia, de si tu mente no te gusta, cámbiala. Pues si tu psique, si tu situación anímica, si tu situación interior no te gusta, modifícala, utiliza adecuadamente esa energía de insatisfacción para una mutación interior, para crecer y para desarrollarte. Ramiro, ¿cómo podemos aprender a instrumentalizar de forma productiva y benéfica la insatisfacción? Como la insatisfacción es una energía muy poderosa, siempre de alguna manera emerge de nosotros, no la podemos siempre tener controlada, tener inhibida, reprimida, no, tiende a emerger. Y como es una energía, como es un enorme vendaval, lo que tenemos que hacer es ponerlo al servicio de lo constructivo y de lo autoconstructivo
y de la cooperación con los demás y al servicio de desarrollar las cualidades humanas más bellas, más preciosas, lo que llamo vitaminas para el alma. Esa sería una instrumentalización muy positiva y laudable de la insatisfacción. Pero claro, si la insatisfacción es para herir a los demás, para criticarles, para injuriarles, si la insatisfacción es para hacer daño a las otras criaturas, para abusar de las otras criaturas, esa es una instrumentalización realmente perversa y nefasta de la insatisfacción. Como tal energía, como tal herramienta, podemos utilizarla constructiva, destructiva, autodestructivamente. Por eso se dice que la insatisfacción es como una espada de doble filo. Te salva la vida o te quita la vida. Si la insatisfacción te lleva a ser como la Madre Teresa de Calcuta o a ser como Fleming descubriendo la penicilina, si la insatisfacción te lleva a cubrir metas de orden superior, magnífico. Ahora, si la insatisfacción te lleva a herir gratuitamente a los demás, a utilizarles, a abusar de ellos, la insatisfacción es una energía altamente nociva. ¿Cuáles pueden ser las soluciones reales ante esa sensación de insatisfacción o angustia existencial? Lo primero, reconocer nuestra insatisfacción como seres humanos. Lo segundo, saber que esa insatisfacción se puede bien utilizar o mal utilizar. Lo tercero, muy importante, saber canalizar esa insatisfacción. Un poeta hacia la poesía, una persona que trabaja en la sanidad hacia los enfermos, tú como pianista hacia tus clases de piano y así sucesivamente. Podemos decir que la insatisfacción es una buena amiga o aliada si sabemos nosotros canalizarla. Ahora, si la insatisfacción nos toma y no somos capaces de hacer nada por canalizarla o por bajar su tono de intensidad, la insatisfacción puede ser realmente demoledora, desgarrarnos y además provocar innumerables, digamos, trastornos de orden incluso psicosomático. Eres un ser insatisfecho. Aprovecha tu insatisfacción para caminar hacia metas constructivas, hacia estados mentales constructivos. Y sobre todo, no dejes que la insatisfacción se apodere tanto de ti que te deje totalmente inerme y desvalido. Entonces, en este proceso hay que hacer un esfuerzo de autoobservación, de vigilancia de uno mismo para saber reconocer en qué momento está surgiendo, en qué momento está pasando esa sensación que es como un run run muchas veces, que a veces no nos deja completar bien una tarea o no nos deja concentrarnos, ¿no? La insatisfacción viene muchas veces por autoexigencias narcisistas, como consecuencia también de nuestro ego mal orientado. La insatisfacción viene por una codicia desmesurada, por esa sed de más, de lo mismo. La insatisfacción también viene por nuestro yo dominante. Quiere dominarlo todo, controlarlo todo, pero eso no es posible. Muchas veces viene porque no nos conocemos, porque no nos aceptamos, porque no sabemos orientar las fuerzas de nuestra alma en el mejor sentido, porque no sabemos encontrar lazos afectivos genuinos con las otras criaturas. Tenemos que bucear, buscar, escudriñar en los pliegues de nuestra alma para ir poco a poco descubriendo también las causas, los motivos de la insatisfacción. Y por otro lado, no es raro que en una sociedad que toda ella está orientada
a la competición, al dominio, al menosprecio de los demás, a la falsa glorificación o autovaloración. No es raro que la insatisfacción estemos constantemente cultivándola y que cada día haya más millones de personas con ansiedad, con depresión, con angustia. Como crece el número de suicidios, eso es realmente escalofriante. Esta es una sociedad en desencuentro, no es una sociedad en encuentro, no es una sociedad para la alegría real, para el contento, es para el más profundo desencuentro y descontento. Y cuando una persona no ha aprendido o no la han enseñado a estar bien consigo misma, entonces siempre está insatisfecha porque siempre nota que le falta algo, incluso aunque no le faltara. O que hay algo sin resolver. Exacto, dentro de ese... eso es. En un momento puntual de profunda insatisfacción y de ser conscientes que lo estamos captando, ¿qué técnicas o métodos del yoga podrían sernos de utilidad y podríamos poner en práctica? Uno muy importante, la meditación, porque nos enfrenta a nosotros mismos, porque la meditación es autoencuentro, nunca es escape. Si la meditación es evasión, es que no es meditación. Luego la práctica regular de la meditación, también técnicas de relajación para ir poco a poco aprendiendo a liberarnos de las energías excesivamente agitadoras, también observarnos y tratar de conocernos y de dirigirnos, la senda de la autoobservación, la senda de la transformación y, por supuesto, el ir poco a poco encontrando la conexión con las cosas más importantes de la vida. Las cosas más importantes de la vida son pocas, pero son por eso realmente importantes. Pero miramos tanto en lo que es accesorio, trivial, banal, que perdemos de vista lo esencial, lo inspirador, lo revelador de la vida. Hay que darle mucha más importancia a esas pequeñas pero muy hermosas y significativas cosas de la vida, desde el compañerismo, la amistad, el arte, el dar un paseo por el campo, un baño en el mar, pequeñas cosas que hacen la vida infinitamente más rica. Y luego, si uno no se comprende y no se acepta en cierto modo, y si uno exige más de lo que puede exigir, o está extraviado en expectativas triunfalistas inciertas que nunca se van a cumplir, pues uno, claro, está siempre insatisfecho, uno mismo abona su insatisfacción. Y luego apreciar en la medida de lo que vale lo que podríamos denominar la insatisfacción cotidiana. La rutina cotidiana crea insatisfacción, pero hay que también aprender de ella, hay que saber aceptarla, hay que incluso descubrirle su encanto, aunque no sea fácil, porque otra cosa, otro factor de insatisfacción es el conflicto, la aversión, la antipatía, el rechazo. Estar siempre engendrando conflicto desgarra y crea mucha insatisfacción. ¿Qué te ha ayudado a ti con la insatisfacción profunda? ¿Qué método? Bueno, yo he sido, como digo, un volcán de insatisfacción, pero desde niño, desde la más corta infancia. Ejecutaba actos que solo eran posibles imaginarlos si uno consideraba en mí esa enorme insatisfacción. En los colegios era un desastre, tuvieron que llevarme al internado y fue mayor desastre todavía, y así sucesivamente, porque era un poco como un caballo sin carrera, un caballo de carreras que no encontraba la manera de desembocar en una energía de orden más elevado. Afortunadamente, como ya he comentado otras veces, a los 15 años llegó
el yoga a mi vida, llegó la lectura de los grandes místicos, el zen, también las ciencias esotéricas, tantas enseñanzas que forman parte del tronco de la sabiduría perenne de la humanidad, que todo ello fue para mí de una gran ayuda, porque cuando uno está muy satisfecho, el más de lo mismo solo lleva a mayor insatisfacción. Lo que hay es que encontrar otra manera de ser, de sentirse y de relacionarse con uno mismo y con los demás. La insatisfacción es fiebre, 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 pero si sabes que tienes fiebre, puedes poner los medios para no morir con la fiebre. Ahora, hay personas que se convierten en caballos de carreras a lo largo de su vida, que como nunca nada de nada les satisface, tienen que seguir corriendo, corriendo, y al final se destripan. Luego hay que aprender muy bien a manejarse con la insatisfacción.